¿Cómo están? Soy Raúl Fuentes Reynoso, presidente del Comité de Economía Digital e Inteligencia Artificial del Colegio de Economistas de Lima. El día de hoy estoy representando al colegio en la Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial desarrollada en el marco de APEC Ciudadano. Así que les tengo novedades sobre esta conferencia. Esta cumbre de la inteligencia artificial, celebrada en el marco del foro APEC, es de particular importancia para nuestros países. Estamos seguros de que las discusiones e ideas que sentarán las bases para investigar el rol de la inteligencia artificial y cómo podemos aprovechar sus ventajas será para el beneficio de nuestras sociedades. Estados Unidos ha estado a la vanguardia de la tecnología, lo cual hemos compartido con países de todo el mundo, mejorando la comunicación, facilitando el transporte y elevando los estándares de vida a nivel mundial. Nos enorgullece considerarnos no solo un líder global en tecnología, sino también en el desarrollo sostenible. Visualizamos un mundo donde estos esfuerzos se complementan en lugar de causar mayores divisiones y brechas de desarrollo. Estamos aquí hoy porque Estados Unidos cree en el poder de la tecnología para transformar el mundo de manera positiva. Mi nombre es Nicolás Andrade, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo en Perú. OpenAI es una empresa que nació en 2015. Empezó como un laboratorio de investigación, un research lab, que les gusta hablar en inglés, y fue evoluyendo hasta llegar a una startup, lanzar el producto que creo que la mayoría de ustedes ya escuchó hablar, ChatGPT. Al mismo tiempo de ser una empresa, somos controlados por una ONG. Entonces tenemos una estructura muy interesante, muy diferente en el mundo de la tecnología, que nos permite además enfocarnos muchísimo en la seguridad. Bueno, y entonces con esos productos que la empresa va desarrollando y modelos que vamos lanzando, como el GPT 3.5, el GPT 4, el GPT 4.0, el GPT 4.0 Mini, que es el último lanzamiento y podemos hablar de eso más adelante, ¿qué es lo que estamos intentando conseguir? Lo que hacemos es correr detrás de una misión, que es la misión de asegurar que todas las personas, o sea, toda la humanidad, pueda beneficiarse de la inteligencia artificial general o generativa. Y a través de esa misión, soy contratado yo aquí en América Latina como el representante de la empresa en la región para que esa misión de asegurar que todas las personas puedan beneficiarse de la inteligencia artificial sea realidad para nosotros aquí en América Latina, por supuesto que en todos los países y no solamente en las capitales. Propiamente inteligencia artificial, bueno, definiciones, siempre bueno en el mundo académico, ¿no? Recogemos de la ley 31814, tecnología emergente de propósito general, que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica global, sostenible, positiva, aumentar la innovación y la productividad y ayudar a responder los desafíos globales claves. Que duda cabe, vivimos en un mundo globalizado. Perú, su gente, estamos inmersos en un mundo globalizado, ¿no? De ahí la importancia de la ley 31814, y ahí hay que valorar y hay que reconocer, ¿no?, el liderazgo, el esfuerzo del congresista Cueto en promover esta ley, en esta primera etapa de sensibilización, de difusión para nuestro país, ya en un marco legal como es esta ley, ¿no? Porque la ley 31814 dice bien claro, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Entonces, hasta el título, para mí en lo personal me parece espectacular, muy bueno, ¿no? Acaba de terminar la primera parte, es decir, la mañana del primer día de esta Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial. Y en la mañana tuvimos pues la inauguración de la conferencia
donde expusieron tanto el rector de la universidad, la embajadora de Estados Unidos en el Perú, representante de la Cancillería, el congresista Cueto, etc. Pero la parte más importante fue la exposición que hizo el representante de la empresa OpenAI para América Latina y el Caribe, y también la exposición del secretario de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Entonces, más tarde ya les voy contando qué otras exposiciones hubieron. Interesante saber que, por ejemplo, la adopción de tecnologías se toma más o menos un tiempo entre 2 o 4 años, y claramente la inteligencia artificial pues en un año ya estaba siendo usada por mucha gente y prácticamente en todo el mundo. Entonces eso pues nos pone un reto. Es interesante, por ejemplo, saber, y son cifras que nosotros tenemos, que el año 2023 lo podemos llamar como el año de la prueba de concepto de la inteligencia artificial. Es decir, muchas compañías y muchos gobiernos empezaron a intentar y a trabajar y hacer pues, ensayos sobre inteligencia artificial generativa, y pues eso nos lleva a que el año 2024 ha sido el año de la producción, es decir, entrar a producir, es decir, entrar a adoptar la tecnología definitivamente para usarla en modelos de negocio, en educación, en desarrollo de ciencia, tecnología, en mejora de servicios públicos para los gobiernos. Y eso evidentemente pues, nos pone en una función muy importante, y es claramente entender pues, cómo se usa la tecnología de manera responsable. Y esta mañana ya lo tocamos desde varios ángulos. Entonces, desde Amazon Web Services pues tenemos unos pilares, 8 pilares básicamente que hemos trabajado y sobre los cuales nosotros creamos y desarrollamos los modelos de inteligencia artificial. Creo que muchas entidades y empresas están empujando el uso de inteligencia artificial, empresas como las que estamos acá sentados, y hay serie de lineamientos, y estamos todos trabajando con gobiernos, con la Comunidad Europea, con gobiernos en Latinoamérica, para el uso correcto y el uso con impacto correcto de inteligencia artificial. Y en este último año ha sido un viaje muy interesante, al menos desde el punto de vista de Microsoft, del uso responsable. Uno, nos ha tocado juntarnos con las empresas y decirles que esto es importante y que definan a alguien que sea responsable de esto. Casi todas las empresas, no importando el tamaño que tengan, no querían establecer un oficial o una persona que comenzara a ver el uso correcto de inteligencia artificial. No desde el punto de vista técnico, de continuidad de negocio, de acceso a la información o seguridad, pero ¿es correcto el uso que estamos haciendo? ¿Es ético el uso que estamos haciendo? Estamos perdiendo una oportunidad de inclusión por cómo lo estamos utilizando. Entonces, eso ha sido al menos parte de las experiencias en este último año, trabajando de cerca con varias instituciones, uno de los aprendizajes, digamos, de este último año. Cualquiera que haya utilizado cualquier ChatGPT o algo parecido, quizás han visto información incorrecta y tienen que preguntarse, ok, está mal a veces, todavía es de utilidad y es algo en donde la información que puedo obtener es mejor o no me va a hacer verificar, o de repente yo tomo acciones basadas en información incorrecta. Y luego hay un segundo nivel, cuando empiezas a ver las opciones y todos dicen, ok, esto es de utilidad para la sociedad, y lo que termina pasando es que estas nuevas tecnologías desbloquean cosas distintas que resultan ser malas para la sociedad en general. De repente sobreutilizar algo nos lleva a este efecto que es malo para la información, y la gente confía plenamente en la inteligencia artificial o en otros sistemas que no son tan confiables, y ahí es donde debemos de pensar cuáles como que las partes perniciosas, ¿no?, de la tecnología que se desbloquean después de que todo el mundo lo adopta. Tenemos actualmente un proyecto como la Fundación Foxila, que está basada en Estados Unidos. Ellos han estado ya trabajando en Estados Unidos durante unos 6 años en este proyecto, y les interesaba hacer algo parecido a nivel internacional, reunir universidades internacionales, formarlas sobre cómo trabajar en torno a la inteligencia artificial de una manera reactiva, responsable. Entonces, con esta fundación estamos trabajando en esto. Empezamos a trabajar en Kenia, ahorita estamos trabajando en India, pronto en Ghana, en Sudáfrica el próximo año, y esperamos también estar presentes
en Latinoamérica en 2025. Y este programa se centra sobre todo en brindar subvenciones a las universidades para que remodelen la manera como enseñan la tecnología. No solo enseñar computación a los alumnos, Python, cómo codificar, sino enseñarles también cuáles son las consecuencias en torno relativas a la sociedad de estas tecnologías. Porque las próximas generaciones de expertos en tecnología van a trabajar también en torno a políticas en el gobierno. Entonces ya pueden tener estos conocimientos sobre las tecnologías de inteligencia artificial, cómo estas van a afectar a la gente de a pie. Y en el Perú ustedes tienen una brecha muy importante en torno al acceso a Internet, al acceso a oportunidades en las afueras, en lugares que están alejados, que no son de fácil acceso. Entonces, como vemos, la inteligencia artificial es como el puente que puede hacer que incorporemos a más gente a la economía formal, la manera como podemos lograr que más gente realmente tenga acceso a oportunidades de crecimiento. Conforme el Perú sigue en este camino hacia la transformación digital, creo que una de las cosas que más se destacan y que más se deben mencionar es la transición, esta transformación digital. La última vez no tenían toda esta base digital de datos, otros elementos tecnológicos en todos los entes gubernamentales. Y es algo que hoy sí veo y creo que hay una oportunidad para escalar los servicios que se puede brindar a la ciudadanía, para escalar las oportunidades. Esto abre puertas y va a abrir puertas que hace 10 años, cuando yo estaba acá, no existían. Bueno, ha terminado la tarde del primer día. Hemos tenido la presentación de representantes de la empresa Amazon, de Microsoft, también el gobierno americano ha estado exponiendo sobre el futuro de la regulación de inteligencia artificial en Estados Unidos. Hay varias reflexiones sobre todo, ¿no? Sobre el uso de la inteligencia artificial tanto a nivel de gobierno y cómo se podría desarrollar en nuestro país. Como bien lo han señalado, el incremento de la productividad tanto empresarial como de los trabajadores es evidente, pero la necesidad de la regulación también es importante. Nosotros en el DFR Lab trabajamos o realizamos investigaciones digitales para combatir temas de desinformación y en el proceso, metodologías que utilizamos, trabajamos con herramientas OSINT, que son Open Source Intelligence Tools, que serían como herramientas de código abierto, que muchas veces lo que nos permitan estas herramientas es recolectar datos de plataformas y muchas veces analizar con esas mismas herramientas los datos que acabamos de recolectar. Aquí el papel de la inteligencia artificial es fundamental porque imagínate que comienzas a descargar una base de datos de cientos, miles de publicaciones en Telegram, en Twitter, y quizás analizar todo ese contenido, pues te tomaría algo de tiempo. Ahora imagínate que tienes 100 videos en YouTube de canales o cuentas que quieres comenzar a explorar, a analizar, y son videos que duran media hora, una hora, no vas a ver los 100 videos. Entonces existen herramientas que incluso el día de ayer mencionaba el miembro de OpenAI sobre una de las soluciones que tiene OpenAI que se llama Whisper. Whisper, aunque forma parte de uno de los principales proyectos de la empresa, encuentras muchas alternativas open source que no necesariamente están ligadas a OpenAI, pero que funcionan con la misma dinámica y que te permiten comenzar a transcribir todas esas horas de videos de YouTube y luego tratar de utilizar estas transcripciones para un análisis de ese contenido. Eso es algo en lo que ha modificado mucho nuestro trabajo en el DFR Lab. Por un lado, nos ha ahorrado tiempo en análisis. Hemos logrado integrar modelos de lenguaje y tecnologías como estas de Whisper para transcribir contenido que de otro modo hubiéramos tenido que observar o adelantar, utilizar este 2X, 2.5X en YouTube para acelerarlo. Soy la fundadora de una organización sin fines de lucro que trabaja en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y vengo también un poquito a asustarlos respecto a los riesgos que puede tener la inteligencia artificial. Como bien comentaba Esteban, creo que es importante entender
que ninguna tecnología usualmente es mala en sí. Todo depende del uso que se le dé. Y allí es donde también el uso para la democracia, para la protección de derechos humanos es valiosísimo, pero también cómo puede ser utilizada completamente para lo contrario, para limitar la libertad de expresión, para censurar, para hacer modelajes de datos de forma masiva, predictiva, que permita a gobiernos, por ejemplo, autoritarios, también tomar medidas en contra de la sociedad civil. Nosotros venimos trabajando desde 2017, después de que Venezuela tuvo una de las principales olas de protestas. La comunicación en redes sociales se convirtió en la principal fuente de información independiente para voces críticas en Venezuela. Y lo que vimos también fue un despliegue de prácticas autoritarias desde gobiernos para básicamente manipular toda la información en redes sociales que directamente no se pueden controlar, entendiendo que las redes sociales, son también un instrumento fundamental para la construcción de la opinión pública. Es importantísimo lo que allí se exprese. Nuestro primer acercamiento, por así decirlo, a inteligencia artificial fue inicialmente con el desarrollo de una herramienta que nos permitía, conectada a la biblioteca de Twitter, analizar la información en lenguaje en español para Venezuela, Cuba y Nicaragua, para saber cuánto de esto estaba siendo generado, por ejemplo, por bots, por máquinas que se encargaban de hacer tareas específicas, y esto nos permitía evaluar cuánto estaba generado por personas reales o cuánto por posibles máquinas. Esto cambió después de que Elon Musk compró la plataforma, cerró el acceso a esta herramienta, pero en el 2023 tuvimos como ese shock más grande sobre el uso de inteligencia artificial en Venezuela específicamente, que fue a través de un supuesto noticiero de Estados Unidos que inició como un noticiero en YouTube, y resulta que a través de una investigación que hizo el medio El País, se demostró que no eran reporteros, eran avatares creados con inteligencia artificial que simulaban ser personas para promover básicamente propaganda, un mensaje manipulado, pero que se viera, digamos, de forma, entre comillas, imparcial. La tecnología ha evolucionado de tal manera que se puede utilizar para el bien y para el mal. Y ese mal tiene características muy particulares en la manera en que la propia tecnología es creada. Y pensemos no solamente en los derechos humanos, pensemos en la huella del carbono, pensemos en el cambio climático, en toda la electricidad, el agua que se está utilizando para estas tecnologías. También pensemos en dónde están siendo entrenados estos modelos. Generalmente son entrenados en lugares donde las leyes de protección de datos personales son muchísimo más laxas. Entonces, digamos que no se van a Estados Unidos, no se van a la Unión Europea, donde ya existen marcos más sólidos, y no vienen a nuestros países, ¿no?, a entrenarlos y a poder utilizarlos, precisamente aprovechándose del ecosistema que no está protegiendo a las personas. También hay tecnologías que son completamente incompatibles con los derechos humanos, que son aquellas que tienen que ver con el reconocimiento facial, con la perfilación, con la criminalización, porque están sesgadas, ¿no? No reconocen a personas racializadas, están siendo nutridas con base en perfiles que tienen una manera de ver el mundo caucásico de manera diferente, y que esa manera, si quieres traducir los rasgos físicos de una persona a una persona, o sea, blanca, a una persona que esté racializada, vas a tener muchísimos errores. Cogobierna es este laboratorio de innovación ciudadana que ahora además está involucrando a otras instituciones de la sociedad civil, y esto es bien interesante porque probablemente sea el primer joint venture o consorcio que se crea en el Perú para impulsar la ciudadanía digital y el activismo digital. Y lo que plantea este radar es dos cosas. Primero, ayudarle a los partidos políticos a que puedan hacer una primera inspección de las personas que se han inscrito. Es que esta es una iniciativa importante que lo que está tratando de hacer es, como decimos nosotros en Cogobierna, crear una nueva clase política, que en el Perú tenga que ver con dos cosas mínimas. Eso es lo que esperamos, ya estamos a ese nivel. Que el próximo Congreso tenga por lo menos personas que no tengan dos cosas. Uno, acusaciones de violación sexual, y dos, que le paguen sus alimentos, su pensión alimentaria a sus hijos.
Si logramos que en el próximo Congreso, que tendrá 360 parlamentarios, no existan ese tipo de personas, creo que hemos dado un salto cuántico desde el punto de vista de lo que implica pues una conducta que todos sintamos que nos representa moralmente, ¿no? Pero adicionalmente, para darles un poco de optimismo, somos una región altamente conectada, que el promedio es de alrededor 77%, siendo la subregión de Sudamérica la que más conectada se encuentra, alcanzando un 82.5%. Entonces, esto significa que tenemos poblaciones altamente conectadas, con más acceso a tecnologías digitales y emergentes y, por supuesto, inteligencia artificial generativa, pero en un contexto político adverso y de gran desconfianza. Entonces, por eso, hay que ser astutos, hay que ser asertivos y hay que ver la posibilidad para utilizar esta tecnología, para utilizar la inteligencia artificial de manera asertiva en beneficio justamente de nuestras democracias y para poder recuperar esa confianza que se ha perdido en todos estos años, años tras años, de manera consecutiva. Entonces, ya hemos visto muchas prácticas que se dan justamente para reforzar esta confianza desde el trabajo de periodismo. Por ejemplo, para confirmar, podemos usar la inteligencia artificial para confirmar la veracidad de los datos, de las fuentes. Podemos hacer fact-checking a gran escala con más eficiencia. Estas herramientas debieran servir para eso, para tener un mejor impacto, un mejor resultado, para reducir tiempos y costos, porque una de las grandes críticas que siempre se ha hecho al fact-checking es que justamente es costoso y demanda muchísimo tiempo. Entonces, por tanto, hay que ser más eficientes con ello, ¿no? Hay que segmentar, nos pueden ayudar para segmentar audiencias y lograr un manejo de la gestión con los distintos públicos. Nos puede facilitar a nivel de periodismo para facilitar procesos internos que favorezcan la producción de contenidos al interior de los medios de comunicación, en las áreas de prensa, en las redacciones. Yo estoy en elecciones ahora, dentro de 2 meses en Uruguay. Uruguay, elecciones limpias, siempre libre. Aquí tengo a una jerarquía de Perú que estuvo en Uruguay. Uruguay siempre se ha jactado de elecciones súper transparentes, pero la deepfakes es una posibilidad real y es una tentación maravillosa. ¿Cómo no le voy a hacer decir yo al candidato que me va ganando? En Uruguay siempre vamos parecidos, gobierno, oposición, izquierda, derecha, 1 puntito, 2 puntitos, 3 puntitos. Es una tentación maravillosa, faltando 2 días, hacerle decir al candidato contrario, hacerle decir o hacerle hacer cosas que ni dijo ni hizo, faltando 24 horas. Vamos. Es una tentación maravillosa cuando tengo un punto de diferencia. Entonces, ¿tengo la solución mágica? No. Pero yo hice una propuesta de ley. ¿En qué forma? En todas las que ustedes han dicho, colaborativa, con estándares, con los desarrolladores tecnológicos, con la academia, con la sociedad civil. Sí, me tiraron palos por todos lados. Pero vamos a llegar a una fórmula. Y yo digo siempre, y termino, Amanda, aunque no se apruebe nada, el hecho de que el Parlamento le dé la jerarquía, la importancia, la urgencia, la trascendencia que estos fenómenos tienen, ya es un paso. Por eso después, con gusto, converso acá o afuera de todas las cosas que estamos haciendo. Ciertamente está claro por dónde hay que ir en la regulación, por lo menos el marco, que es colaborativo, que es en clave de global, que es en clave de anticipación, que es lo que hacemos en la Comisión de Futuro. Todo eso bárbaro. Ahora, no podemos no hacer nada. Sería imperdonable. Y yo siempre digo, si no lo hacemos por los que estamos, yo tengo 57, ya estoy para despedirme, hagámoslo por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Desde Empatía lo que nosotros hacemos es básicamente analizar las políticas públicas sobre IA de la región y también analizar los estándares internacionales que se están elaborando en este momento en tema de IA y algoritmos. Ahora, yo quiero empezar para dar un poco de contexto con cómo entendemos el rol de la sociedad civil en el tema de inteligencia artificial. Y un dato que quiero que se queden con ese dato es que en la edición de este año, 2024, del Índice Global de la IA Responsable, el principal actor de acciones a favor de la IA responsable no es el gobierno, es la academia, son las universidades. Y en segundo lugar, la sociedad civil, entendidas como todas las organizaciones
que no son del sector privado y no son del gobierno, los terceros actores. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de sociedad civil, tenemos que entender que estamos ante uno de los principales actores que está trabajando constantemente para tener esa IA responsable, esa IA ética, esa IA que proteja y que resguarde los derechos humanos. ¿Cómo están, colegas? Ha terminado la mañana del segundo día y el día de hoy se ha tocado temas muy interesantes como la relación que hay entre inteligencia artificial y la democracia y el gobierno, ¿no? Entonces se han analizado diversas posturas, ejemplos desde Estados Unidos y también iniciativas a nivel de la región de organizaciones de la sociedad civil que vienen implementando algún tipo de proyectos para regular y vigilar el uso de algoritmos de inteligencia artificial sobre estos temas, ¿no? Ha sido muy interesante. Ya nos queda solamente el último bloque de la tarde, que seguramente será muy interesante poder ver cómo se aborda el tema del crecimiento económico con inteligencia artificial y desarrollo sostenible. Podría impactar en cerca del 5.4% del PBI mundial, basándose en dos grandes pilares. El primero, en la mejora de la productividad, la mejora de la eficiencia, con automatización y también mejora de las habilidades de cada persona, ¿no? De cada sector en el que se desenvuelve con inteligencia artificial generativa, como lo hemos visto ayer. Y el segundo factor es el factor de consumo, es decir, que nosotros, las personas que estamos absolutamente conectados, se prevé que al 2030 la cantidad de dispositivos conectados sea mucho mayor que la cantidad de seres humanos, por lo tanto millones de datos y también millones de posibilidades de tener servicios personalizados. Quisiera empezar quizás con un poquito de una mirada histórica. Creo que es importante recordar cuando hablamos del impacto de estas nuevas tecnologías en el desarrollo, que el desarrollo económico, como lo conocemos, siempre ha venido acompañado de avances tecnológicos. Pues pensemos, por ejemplo, en las diferentes revoluciones industriales o la revolución de Internet en los 80s, que trajeron consigo muchos cambios importantes en la manera en que trabajamos, en la manera que consumimos, en la manera que se distribuyen los bienes y servicios a lo largo de las poblaciones. Y con eso quiero decir que también es importante mirar qué hemos aprendido de esas transiciones y de cómo las manejamos y qué podemos hacer mejor de cara a estas nuevas tecnologías que por supuesto tienen unas características muy particulares, que son, por un lado, la rapidez con la que avanzan. Creo que nunca nos hemos enfrentado como humanidad a un cambio tecnológico que impacte tantos aspectos de nuestras vidas con la rapidez que estamos viendo. Y también el impacto sistémico que están teniendo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una revolución industrial que sobre todo afectó cómo trabajábamos. Pues hoy en día la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías que se están desarrollando están afectando todo, desde cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo absorbemos información. Creo que es importante aprender de lo que hemos visto en el pasado y creo que es importante hacer las cosas mejor. Lo que hemos visto mucho con estos avances tecnológicos es que generan muchas tensiones para el desarrollo, tienden a empezar a tener un impacto desigualador y eso hay que después mitigarlo y corregir para que se distribuya el beneficio de estas nuevas tecnologías a lo largo de las sociedades. Entonces, con eso solamente un poquito de contexto para decir, creo que algo que hemos escuchado durante estos 2 días mucho, ¿no? Que hay muchos riesgos, y ya hemos hablado de riesgos muy concretos, pero las oportunidades también son inmensas, sobre todo en términos de desarrollo y en una región como América Latina y el Caribe, que todavía tiene muchas tareas pendientes de cara al desarrollo de las personas, ¿no? Ya entrando un poco más al tema de productividad, que es uno de los temas que más nos interesa, ¿no? ¿Qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la productividad y en su agregado en el crecimiento económico de economías como las de América Latina y el Caribe, que son economías que tienen particularidades y características muy específicas? Muchas veces los análisis que se hacen del impacto en el mercado laboral en países más desarrollados como Estados Unidos o quizás en Europa no necesariamente aplican esos mismos análisis a América Latina y el Caribe porque nuestra
tejido productivo, nuestras características productivas son muy diferentes, ¿no? Somos una región altamente informal, somos una región que se caracteriza por tener sobre todo empresas muy pequeñas, ¿no? MIPES la gran mayoría de las empresas en nuestra región son MIPES, y que tienen diferentes capacidades para absorber inteligencia artificial para aumentar su productividad. Habiendo dicho eso, hay un estudio muy interesante, muy nuevo, de hace un par de semanas que sacó el Banco Mundial con la OIT, que estudia el mercado laboral en la región y que concluye que entre 30 y 40% de los empleos de América Latina y el Caribe hoy en día están expuestos a que la inteligencia artificial tenga algún impacto de ellos, ¿no? Entre 30 y 40%, es una exposición mediana, no estamos lo que podríamos decir tan expuestos. Pero cuando uno ve este tipo de empleo, ¿qué pasa dentro de los tipos de empleo? Ve que, por un lado, solo entre 1 y 5% de los empleos tienen potencial de ser automatizados del todo, ¿no? Digamos, no es una exposición muy alta. Entre 8 y 12% tienen lo que llaman ellos potencial de aumentación, es decir, que la inteligencia artificial puede ayudar ciertas tareas dentro de esas ocupaciones que hagan que las personas sean más productivas y donde realmente podríamos ver una ganancia de productividad. Y finalmente, entre 14 y 21%, sabemos que son ocupaciones que están expuestas de alguna manera, pero no está claro si hacia la automatización o hacia la aumentación, y eso va a depender de cómo se desarrollen esas tecnologías y, bueno, cómo se adopten en el país. Entonces, eso lo que quiere decir es que, por un lado, América Latina no parece estar tan expuesta, pero sí hay muchos riesgos. Y dentro, por ejemplo, de los empleos que sí tienen riesgo de ser automatizados, vemos que es un porcentaje más alto de empleos que llevan mujeres que hombres. Entonces, hay unos impactos diferenciados, ¿no? Entonces, yo he estado trabajando con inteligencia artificial, o específicamente con Machine Learning, desde el año 2001. En el año 2001 estaba haciendo mi doctorado en UCLA, en UCLA, Universidad de California, en Los Ángeles. En ese momento, lo que hacemos era, había algoritmos de Machine Learning disponibles, lo ponemos, lo ejecutamos en la computadora. En esa época no había nubes, ¿no? Entonces todo era en PC nomás, en los PCs. Lo prendías, lo ejecutabas y regresabas el próximo día. Y rezabas que no se te colgaba la computadora cuando regresabas el próximo día, ¿no? Claro. Y porque así demoraba, ¿no? Y eran nomás escalas regulares, ¿no? Entonces, que ha cambiado en tan poco tiempo, de verdad, aunque sea 20 años, pero que ha cambiado en poco tiempo, es acceso a los datos, ¿no? En esa época también, un poco antes de 2001, una imagen satelital costaba por lo menos $2,000, y eso eran las imágenes que ahora son gratis, abajo Landsat, ¿no? Obviamente ahora hay mucho más imágenes satelitales disponibles, ahora hay muchos algoritmos disponibles, los mismos algoritmos que escuchas para la rama médico, foundational models, los mismos algoritmos que encuentras en otras industrias, es lo mismo que escuchas en agricultura, en conservación, ¿no? En el lado de agricultura es el lado de precisión de agricultura, precision agriculture, donde tenemos imágenes de drones, imágenes satelitales que está viendo, monitoreando los cambios en el tiempo, ¿no? En el lado de conservación estamos monitoreando bosques. Yo estoy más en el lado del mercado de carbono voluntario. Entonces tú ves monitoreando los bosques, cuánto carbono se está almacenando, etc., ¿no? Para dar otro ejemplo también de cómo esto al fin de día es transversal, si imaginas que una clasificación o monitoreo con imagen satelital es lo mismo que un monitoreo o clasificación con una imagen médico. Porque al fin de día lo que pasa es que el algoritmo no es sesgado al tipo de estudio que estás haciendo, ¿no? Porque en fin lo que el algoritmo piensa es nomás es una imagen, aunque sea en blanco y negro o que sea de diferentes bandas, ¿no? Que significa bandas, significa colores o otras capas de información, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado ahora es que se ha democratizado el uso de algoritmos, ¿no? Y el uso de la información,
donde antes solamente unos pocos podían utilizar todas esas herramientas y ahora cualquiera con un suficiente entrenamiento puede utilizarlo y sacar sus propios datos, ¿no? Entonces, en el lado de agrícola se está viendo ya de mucho tiempo el lado de predicción de cómo va a ser las cosechas en el tiempo, pero algo bien importante es que se necesitan los datos, ¿no? Sin los datos no puedes entrenar el algoritmo, o no puedes entrenar el algoritmo, o de repente no puedes entrenar el algoritmo con suficiente precisión para sacar información. Entonces, como todo ese avance se ha venido mano en mano con más datos, más imágenes satelitales o más imágenes X, entonces sí se ha podido hacer estos avances, ¿no? Ahora hay muchas cosas que son open source, hay muchas cosas que son open data, entonces todo eso ha ido mano a mano para que se pueda crecer toda esa información. Y ahora que falta, por lo menos en este pequeño mundo, en este momento en tiempo, para inteligencia artificial, es que se difunda más esta información, se implementa más en las casas, en los negocios, en la industria, en los gobiernos, para que puedan tomar ventaja de lo que hay, ¿no? Obviamente necesita más inversión, entrenamiento, capacitación, etcétera, pero definitivamente puede tener mucho más impacto, ¿no? Entonces, eso lo esperamos en los próximos años, en poco tiempo, de verdad, para que esté avanzando ¿no? todos estos componentes, ¿no? El motivo presente de esta presentación es ver una pequeña introducción de lo que estamos realizando como universidad actualmente, en lo que son básicamente no todos los temas que existen en medicina y asociados a inteligencia artificial, porque es múltiple, sino simplemente ver aquellos temas que están tocando nosotros como Facultad de Medicina, en las áreas de Facultad de Medicina en posgrado, en los institutos de investigación y sobre todo en un centro de simulación que es uno de los más importantes ahorita en Latinoamérica, en donde netamente trabaja bajo sistemas de inteligencia artificial. Es muy importante también determinar que actualmente siempre los trabajos que existían en lo que era facultades de medicina y en los trabajos médicos eran los trabajos multidisciplinarios. Al principio teníamos a un médico que dirigía una patología, pero que después en la evolución del tiempo, de los conocimientos, que constantemente en medicina cambian día a día, se comenzó a hacer los trabajos multidisciplinarios. ¿Qué significaba eso? Que si ustedes detectaban un cáncer de páncreas, era manejado por el gastroenterólogo, por el radiólogo, por el cirujano, por el oncólogo, por el radioterapeuta, para hacer toda una secuencia de cuál es lo mejor que se le puede dar a un paciente para poder así lograr un tratamiento adecuado y efectivo y que si sea curativo o aumente su sobrevida pueda mejorar. Ahora entramos a una nueva etapa de la medicina, una medicina en que básicamente ese trabajo multidisciplinario se asocia a inteligencia artificial. Entonces ya no solamente es el grupo de medicina de inteligencia artificial, en el grupo sectorizado por médicos, de enfermeras, personal sanitario, sino que se asocia también a la parte de ingeniería. Y los ingenieros comienzan a trabajar con nosotros en la planificación de modelos matemáticos para generar algoritmos que puedan llegar a un mejor diagnóstico y un tratamiento. Y otra cosa importante, ya con esto finalizo, es la universidad tiene un centro de simulación, que es uno de los centros de simulaciones más grandes en Latinoamérica, tiene un área de 6.000 metros cuadrados, en donde tiene una inversión de casi más de 30 millones de dólares con los últimos equipamientos en cuanto a tecnología. Entonces, y toda esa tecnología se basa en inteligencia artificial y programas educativos modernos. Este es un hospital de simulación. Por ejemplo, un caso de lo que nosotros normalmente realizamos, se activa una alarma, nosotros llamamos código azul, se monitoriza, este es un hospital de simulación. Entonces, los chicos comienzan a examinar al paciente, lleva a otro grupo, baja el cardiólogo, baja el de UCI, tenemos a la facultad de enfermería y generamos todo un cuadro real de lo que te pasa en un hospital. Y acá están los ingenieros diseñando los programas, poniendo dificultades. Si los chicos van respondiendo, la máquina te dice, ¿sabes qué? Hay que pasar a otra fase para que tú puedas responder mucho mejor.
Entonces, vamos a hablar un poco del problema primero, de ahí de la solución y cómo la inteligencia artificial nos puede brindar una solución. Comencemos describiendo la perspectiva del doctor. Tenemos una práctica en medicina, como les había mencionado, fragmentada, donde los doctores tienen un tiempo limitado para brindar un cuidado médico, en parte debido a una carga de trabajo administrativa. ¿Por qué? Porque después de ver al paciente tenemos que sentarnos a escribir la nota y hacer un montón de papeleo, entonces eso nos genera un montón de trabajo y estrés, ¿no? Y nos cuesta encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Mi esposa siempre me dice, tú siempre estás trabajando. Yo le digo, bueno, pero no tengo de otra, no tengo otra opción. Y bueno, hay factores emocionales y psicológicos asociados con tratar a alguien que está sufriendo, a alguien que está enfermo, ¿no? Entonces no es sorprendente de que el 63% de los doctores reportan lo que se llama burnout. La perspectiva del paciente tal vez no sea mejor, ¿no? Porque el paciente busca su salud, pero a la misma vez desconoce el sistema médico. El lenguaje médico puede ser muy complejo. El doctor tal vez no se toma el tiempo de traducirlo a un lenguaje que el paciente pueda comprender. Y bueno, no es sorprendente de que por lo menos, más o menos 36% de pacientes tienen acceso a especialistas. Solo 36% de pacientes tienen acceso a subespecialistas cuando necesitan esa ayuda. Entonces, hoy en día tenemos esta relación del doctor con el paciente. Y lo que yo les propongo es que en un futuro vamos a tener este tipo de triada donde el doctor se apoya en la inteligencia artificial, el paciente se apoya en la inteligencia artificial y todos recibimos un cuidado médico superior. Entonces, ¿cómo logramos esto? Con las 5 capacidades de la inteligencia artificial en la medicina, que son identificar, traducir, resumir, predecir y sugerir. Comencemos por la capacidad de identificar, y el doctor Larrea habló de la visión por computadora y cómo nos ayuda a nosotros, en mi campo, por ejemplo, aumentar la detección de pólipos, porque la inteligencia artificial, a medida que yo estoy haciendo una colonoscopía, pone un cuadradito que me indica dónde está el pólipo y se asegura de que no falle el diagnóstico. De traducir, la capacidad de traducir un tipo de data a otro tipo de data, lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, un radiólogo interpreta una imagen en una resonancia magnética, dicta una nota por audio, la inteligencia artificial lo ayuda a plasmar esa nota en un resumen y además ayuda a traducir ese resumen en un lenguaje que el paciente pueda entender, ¿no? Entonces, ayuda a traducir. A resumir, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos tanta data, como les habíamos mostrado, que es difícil navegar esa data. Entonces, lo que puede hacer la inteligencia artificial, un paciente entra a la sala de emergencias, por ejemplo, en estado epiléptico, el equipo médico está revisando todo el historial médico, pero inmediatamente la inteligencia artificial te brinda un resumen, detecta que un medicamento ha sido cambiado en los últimos meses y determina el factor de riesgo en ese caso. Muy importante el factor de predicción, y esta es una de las cosas que uno como doctor encuentra más atractivas de la inteligencia artificial, es el predecir un evento futuro, ¿no? Entonces, con esto podríamos evitarnos enfermedad y muerte. Por ejemplo, les doy un ejemplo, se obtiene un electrocardiograma como parte de una evaluación preoperativa, y el electrocardiograma es normal. Pero la inteligencia artificial analiza ese electrocardiograma y determina que ese paciente específicamente está en riesgo de tener una arritmia a futuro. Eso suena como ciencia ficción, pero ya existe. Esto fue desarrollado en la Clínica Mayo, donde el grupo de cardiología brindó una base de datos enorme de electrocardiogramas y un electrocardiograma normal hoy en día es leído por la inteligencia artificial y te da un score que te dice, ese es el riesgo de que este paciente tenga una arritmia, que tenga fallo cardíaco. Es más, te pueden decir tu edad y tu sexo basado en el electrocardiograma, aunque no lo puedan creer. Entonces ya estamos aquí, ya está esto implementado. Donde yo trabajo, yo pido uno de estos electrocardiogramas y me lo dice. Sugerir, brindar recomendaciones sobre el manejo médico. Hoy en día un paciente, por ejemplo, diabético, tiene que ver a su doctor cada 3 meses, mostrarle su glucosa. El doctor agarra, revisa toda la data y le dice, bueno, tienes que ajustar, subir o bajar la insulina. La inteligencia artificial va a monitorear la glucosa, tal vez con un dispositivo portátil,
y va a mandar una alerta al doctor cuando hay una alteración y va a inmediatamente brindar una recomendación de cómo incrementar la dosis de insulina. Bueno, acaba de terminar la cumbre. Las últimas exposiciones fueron interesantísimas, como les dije. En la tarde ya se trató del tema de crecimiento económico, el impacto sobre el empleo y al finalizar hubieron 2 exposiciones magistrales sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector salud. Me he quedado muy impresionado con lo expuesto, 2 peruanos, uno trabajando en Estados Unidos, el otro aquí, y todos los avances que se tienen y la implementación de la inteligencia artificial ya en la relación con el paciente y el apoyo a la gestión del médico son importantísimas. Bueno, espero que estos reportes que les he dado sobre esta cumbre les haya gustado.